Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas y muy buenas tardes a todos los oyentes de este programa en la iglesia que nos están oyendo a través de facebook.com/en la iglesia. Gracias a todos por escuchar y por seguir estos programas de Semana Santa y de Cuaresma que hemos estado transmitiendo. Bueno, Rafa, hoy ya miércoles de este triduo pascual un poco diferente, un poco extraño, nuevo para todos, viviéndolo cada quien dentro de su iglesia, que es la familia, es el hogar, es ese núcleo familiar que es pues nuestros propios familiares y nuestra gente más cercana. Un poco extraño, ¿no, Rafa? Sí, pero yo te voy a ser honesto, yo estoy sumamente contento desde el punto de vista espiritual y religioso, porque creo que el Señor, como siempre, nos ha sorprendido de manera extraordinaria. Y definitivamente estoy convencido de que el plan de Dios es perfecto. El mundo venía en una avalancha y en un acelere de locura total. Y el Señor, utilizando sus recursos, así como era necesario utilizar a ese discípulo que lo entrega y lo vende por 30 monedas, él ha utilizado a quien tenía que utilizar, ¿verdad? Para lograr su plan. Un alto. Esto es lo que la iglesia ha venido enseñando desde siempre, en los tiempos de Adviento, en el tiempo de Cuaresma. Un para, reflexiona y haz tu conversión. Muchos veníamos negados a hacer la conversión y por cuántas décadas o siglos la Cuaresma se utilizaba y la Semana Santa en específico para irte de viaje, para irte de parranda, para estar en la playa, para las locuras del mundo. Y el Señor creo que ha dicho, basta. Los quiero a todos en su casa. Y se Mm. repite un poco aquello del Éxodo, ¿ok? Tienes que quedarte en tu casa hasta que yo les dé las instrucciones de lo que tienen que hacer. Así que para mí esto es divino. Pero quiero hablarles de la persona que tenemos hoy como invitada a este programa. Y es nada más y nada menos que la profesora María García de Fleury. María, bienvenida a tu programa en la iglesia. Para nosotros es un gran placer y un gran honor tenerte esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación, Rafael y Andrea. Me siento muy emocionada porque para mí Radio María es un canal muy significativo y muy importante. Bienvenida, María. Qué bueno que estés con nosotros para precisamente reflexionar y analizar desde el punto de vista espiritual esta situación que estamos viviendo y, como lo decíamos hace un rato, de una manera diferente y más íntima de vivir esta relación con Jesús en este camino cuaresmal. María, ¿desde dónde nos acompañas? ¿Ah? ¿Cómo dice? ¿Desde, ¿Ameno? desde dónde nos acompañas? ¿Tú dónde estás? Bueno, estoy en Caracas, Venezuela, un lugar donde desde hace muchos años vivimos la Semana Santa, sin necesidad de un momento determinado, sino tenemos años viviendo la pasión, ¿ve?
pero aquí estamos y estamos dando la cara y estamos con mucha fe en Dios, y las cosas que han sucedido verdaderamente son maravillosas a pesar de estar en pasión. Muy bien. María, es tradición y costumbre en nuestro programa comenzar con una oración, aunque la emoción de lo que estamos viviendo nos ha llevado a poner en un receso la oración, pero queremos pedirte que por favor seas tú quien hagas la oración inicial. Bueno, es un gran honor que me concedes y vamos a comenzar con la señal de la cruz diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos ponemos delante de tu presencia, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, y en este rato que vamos a estar con una audiencia muy grande y también muy ávida de ti, Señor, te queremos pedir que pongas toda nuestra inteligencia, nuestras emociones y nuestro corazón en clave tuya, en ese tono tuyo, Señor, para que podamos aceptar y comprender cada día más la misión que tú quieres para cada uno de nosotros. Que aprendamos, Señor, a ser siervos humildes, sencillos, pero muy dispuestos a llevar tu palabra por donde sea, por tierra, por mar, por donde sea, para que sean muchas las personas que se conviertan, que lleguen a ti y que al convertirse y al llegar a ti sepan lo que es la verdadera felicidad y lo que es la verdadera paz. Y como eso no lo podemos hacer solo, le pedimos a tu Espíritu que venga sobre cada uno de nosotros y le decimos, ven Espíritu Santo, Ven llena los Espíritu corazones de Santo, tus llena fieles, los corazones de tus enciende en fieles, ellos el fuego de tu amor, enciende en ellos el fuego de envía tu tu amor, Espíritu Creador envía y tu se Espíritu renovará la Creador faz de y la se tierra. renovará. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, obremos siempre rectamente y gocemos siempre de tus consuelos. Y desde aquí, desde Venezuela, le pedimos a nuestra patrona, la Virgen de Coromoto, que renueve la fe en toda la extensión de nuestra patria. Y a Jesucristo, que nos lleve siempre de su mano. Amén. 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 Muy bien. Amén. María, para nuestros oyentes que quizás no tienen la referencia porque no han visto nunca uno de tus programas de televisión, porque no han leído quizás ninguno de tus libros, o que nada, la vida los pone que es primera vez que te oyen, porque lamentablemente por problemas técnicos no tenemos tu imagen, pero dinos, ¿quién es María García de Fleury dentro del marco de la Iglesia Católica y de la sociedad venezolana? Bueno, ante todo, hoy por hoy hay que decir, ante todo, soy mujer. Soy católica, estoy casada, tengo 3 hijos, tengo 51 años de casado y no me importa batir la cédula, es decir, la identificación, pero es para decir que la fidelidad sí puede, sí existe y sí se puede llevar a cabo. Y verdaderamente, pues estos 51 años de casados que tenemos han sido, bueno, años absolutamente fabulosos. Tenemos, repito, tengo 3 hijas, 11 nietos y de joven me gradué de sociólogo, soy licenciada en pedagogía religiosa, en historia, soy profesora universitaria y me apasiona el tema de Dios. El tema de Dios es algo que me apasiona y por eso me gusta ponerlo por escrito, a viva voz y por eso van a encontrar en muchas oportunidades y en muchos lugares libros míos escritos, porque por la manera en que sea, como dijimos en la oración, por tierra, por mar, por forma virtual, presencial, siempre he querido llevar la palabra de Dios. Como profesora universitaria me han tocado grandes retos y además de todo ahora soy, desde hace ya muchos años, soy profesora del seminario, fui la primera profesora mujer del seminario arquidiocesano de Caracas en la formación de sacerdotes. Son muchos los sacerdotes que han recibido clases mías y entonces esas cosas pues lo hacen a uno querer a nuestra iglesia de una manera muy especial.
pero creo que todas esas cosas son, como dicen por ahí, lo que tú has hecho en la vida o lo que tú quisieras hacer en la vida, más lo que has hecho en la vida, pero a la hora de la verdad es lo que tú eres en este momento. En este momento soy una más con ustedes en Radio María, queriendo llevar un mensaje de esperanza. De esperanza. Sí, esa esperanza que de verdad que la gente está ávida en este momento de encontrar quizás respuestas, ha habido una cantidad de cambios, creo yo, en las personas que hemos vivido esta cuaresma. Vemos quienes están mucho más ávidos en la oración, están pegados de Dios, están viviendo esta cuaresma de una manera intensa e íntima con nuestro Señor. Vemos quienes quizás están de pronto un poco ahogados con estas noticias y con esta avalancha de información que nos llega por todas las redes sociales, por el televisor, por el WhatsApp, por tantos medios que tenemos hoy en día y que son ahora nuestro único recurso. Hay quienes que de pronto están con un poco de pesimismo con todo este panorama y hay otros que están dedicados a reinventarse, a reinventar sus negocios, a reinventar su manera incluso de relacionarse con sus hijos, con su familia. Hay como muchos panoramas, pero hay algo que nos une a todos y es una gran expectativa. Como que el ser humano estaba acostumbrado a que alguien tiene que tener la respuesta, o los doctores tienen que tener la respuesta, o los científicos, o el gobierno, y en este momento nadie sabe la respuesta. Ni por qué, ni cuándo va a pasar, ni no hay una vacuna. Tú, María, que llevas tantos años, como nos compartías ahora, involucrada en ese estudio del ser humano y de su parte espiritual, desde el punto de vista espiritual, quizás nos hacemos la pregunta, ¿qué va a pasar después de esto? Como seres humanos, ¿qué acciones debemos tomar que quizás antes hacíamos y ahora debemos modificar, reforzar quizás o simplemente abandonar? ¿Cómo ves esto para que lo que va a pasar después de que pase esto? Mira, yo no soy profeta, no, tampoco tengo una visión más allá. Yo lo que voy es caminando como en el día a día, pero sí veo que hay muchos esfuerzos, sí veo que hay muchos deseos de que tenemos que no sobrevivir, sino vivir lo que estamos viviendo. ¿Ok? Es decir, tenemos que asumir lo que se está viviendo. Y lo que se está viviendo es una situación sumamente fuerte. Y en esta situación sumamente fuerte tenemos que voltear a ver cómo hacemos para que todo esto de la pandemia no nos lleve y no arrase con nosotros, porque va a arrasar con muchos, no solamente con muchos que han muerto y que van a seguir muriendo, sino hay otros que sencillamente van a quedar como muertos porque no supieron asumir lo que se está viviendo. Por otra parte, hay cantidades de personas que sí lo están asumiendo y lo están asumiendo sobre todo volteando a ver a los demás, entendiendo de que aún en este momento, tal como dijo Jesús, todos somos iguales delante de los ojos de Dios, no importa. El primer ministro está en terapia intensiva, pero también el mendigo está en terapia intensiva y a lo mejor los dos están en la cama uno al lado del otro y están pasando exactamente lo mismo. Hoy por hoy yo creo que estamos comprendiendo que todos los seres humanos lloramos, reímos, sentimos con las mismas cosas. Y eso nos va a hacer personas diferentes, eso va a ser personas que vamos a surgir en una sociedad mucho mejor, una sociedad que ha aprendido a través del dolor. Y pienso que esto todavía no se acaba. Esta pandemia va a durar un buen tiempo más. Los que estamos tratando de buscarle superar esto, estamos tratando de aprender y crecer sobre nuestros aprendizajes para ver cómo llegamos a mucha gente. Fíjate la cantidad de gente que ha
está aprendiendo en este mundo electrónico, en este mundo virtual, y vamos avanzando y se va avanzando. Tanta gente que no hubiera nunca utilizado los medios virtuales y hoy por hoy los está utilizando porque es la única manera de comunicarse con los demás. El ser humano tiene necesidad de comunicarse y esa necesidad de comunicación y esa necesidad de estar junto con los demás va a ser una sociedad muchísimo mejor de la que veníamos viviendo. María, ¿te parece que esta situación, a mi manera de ver las cosas, creo que ha puesto de relieve la enseñanza social de la iglesia? Esa enseñanza en la cual se habla de la igualdad, se habla de la distribución equitativa de los recursos y de toda esa gran enseñanza que poca gente en el mundo le ha prestado atención y le ha dado importancia, pero que la iglesia en cada oportunidad lo manifiesta. También tú hablabas de que la gente tiene y los seres humanos tenemos necesidad de comunicación. Y creo que una gran necesidad de comunicación del ser humano, una de las más importantes, es el comunicarnos con Dios. Y eso no se hace de otra manera, sino a través de lo que llamamos la oración. Esa comunicación íntima con el Ser Supremo, con el Todopoderoso. ¿Tú crees que esta pandemia está contribuyendo a que muchos se reencuentren en lo más íntimo de su ser cuando se sienten vulnerables, se sienten que en verdad lo que manifestaban de que yo decido con mi cuerpo, como las abortistas, ahora les da un gran temor el que un microorganismo pueda acabar con su vida? ¿Qué tú opinas? Mira, definitivamente en el mundo, vamos a recordar algo, en el mundo han existido pestes siempre y pestes que han arrasado con gran cantidades de población. Me voy a referir solamente aquí a Venezuela. En Venezuela han habido una serie de pestes, la peste del vómito negro, la peste de la gripe española, o sea, han habido muchas pestes. Y siempre las personas han llegado a la conclusión de que los servicios médicos son importantísimos, pero al final hay que recurrir a Dios. Y cuando se ha recurrido a Dios, la peste se ha terminado. En este momento estamos nosotros volviendo otra vez a ver esto mismo. Las pestes, y por eso, por ejemplo, en Venezuela es tan importante la figura del Nazareno. El Nazareno es una figura de Jesús que carga la cruz a cueste, está un poco encorvado, con un traje morado y camina con su pueblo, porque todos los años se saca a procesionar. El Nazareno dicen que la creencia de todos, personas que vayan a la iglesia, personas que no vayan a la iglesia, personas que crean en los sacerdotes o no crean, no importa. Pero todos los venezolanos, todos, y los que viven en Venezuela, creen en el Nazareno. Y justamente hoy el Nazareno está saliendo a pasear. No lo querían dejar pasear por las calles de Caracas. No querían procesiones porque tumultos no se puede. Pero en el Papamóvil se ha sacado, a pesar de todos los problemas, en el Papamóvil se ha sacado y está recorriendo todas las calles de Caracas. Todas. En un esfuerzo grandísimo del señor cardenal con su equipo de gente, y está paseando y está bendiciendo a la ciudad. Eso va a ser algo sumamente motivante para todo el mundo. La gente quiere volver a Dios y la gente está volviendo a Dios porque nos estamos dando cuenta que sin Dios no vamos para ninguna parte. Y toda esta cantidad de gente que ha cometido toda esta cantidad de abortos, ahora, ¿por quién va a ser reemplazado si los que sus pares y toda esta gente están falleciendo también? ¿Cuál es el nuevo mundo que vamos a tener? Ese nuevo mundo que vamos a tener, vamos a ver muchos bebés naciendo. Créeme que esto tiene que hacer recapitular a la gente que no somos todopoderosos. La ciencia ha avanzado mucho, pero no somos poderosos. Y fíjate, si tú ves
Por ejemplo, el incendio de Australia, que no se pudo contener con nada, se quemaron aquella cantidad de selva. Eh, los terremotos, los meteoritos cayendo, los maremotos. El ser humano no puede con la naturaleza. La naturaleza es mucho más fuerte que el ser humano. Y esa naturaleza está dirigida por alguien y estoy convencida que los que no sabían ahora están empezando a caer en la cuenta que hay un ser supremo que se llama Dios, que sí es el que rige todo eso. María, como tú bien nos decías en un principio, Venezuela lleva más de ¿cuántos años en una pasión constante? ¿Cuánto lleva Venezuela bajo el régimen de una dictadura? ¿Cuánto lleva? Imagínate, ya llevamos 22 años. 22 años, 2 décadas, más de 2 décadas. Lleva sufriendo y paulatinamente, pues digamos que abusando de la dignidad del ser humano cada día peor. Eh, la pobreza, el hambre, las condiciones sanitarias para cualquier situación de salud, tantos problemas que tiene Venezuela sin este problema y ahora tener que afrontar pues una situación que le llegó y que adicional a todo lo que está viviendo la tiene que superar y la tiene que lidiar. ¿Cómo ves que la gente está en este momento lidiando con sus dos realidades, con esta de quedarse en casa, en que quizás esa persona que iba a conseguir cualquier cosita para comer o para sobrevivir y ahora no puede? ¿Cómo ves esa realidad desde allá, tú que estás allá en ese campo viendo todo a primera mano? Mira, la situación verdaderamente es más que dramática. Decir que es dramática se queda corto, es más que dramática, porque al mismo tiempo el gran grueso de los venezolanos viven del día a día, de lo que ellos venden y de lo que producen en el día. Y ahora no pueden salir, y ahora no pueden producir, no hay insumos. Y a eso, insólitamente, le sumamos la falta de gasolina. En el país no hay gasolina. Por lo tanto, como no hay gasolina, no hay manera de que los transportistas transporten la comida. Todos los días está faltando más la comida. Si es verdad que este es un país eh, muy rico en cantidades de cosas, pero llega un momento en que si tú no siembras, no comes. ¿Sí? Es verdad que puedes alimentarte de frutas, pero ¿hasta cuándo? Y las frutas son estacionales también. Y el que vive en una ciudad no tiene frutas que comer. Vamos a ponerlo de esa manera. Por eso es un momento que vamos de una crisis, pero tremenda, tremenda, donde son muchos los que van a fallecer. Dios quiera que no sean tantos como los que se están esperando, pero al mismo tiempo esto nos lleva a pensar en cómo vamos a construir esta sociedad. Y nosotros construimos una sociedad que sea próspera, que tenga paz, que tenga libertad, que tenga armonía, ¿sí? No solamente con un gobierno que desde las políticas públicas y la planificación del Estado te dé las cosas básicas, ¿no? Como agua, luz, esos servicios básicos, la educación. Esas cosas las podíamos tener. El caso es que no las tenemos. Pero si las tuviéramos, pero nosotros no tenemos principios y valores, todo va a volver otra vez al caos. Creo que, creo no, estoy segura que es un tiempo en el cual debemos volver a los principios y los valores que son universales del ser humano. El principio del respeto a la dignidad de la persona, el principio de la libertad, tu capacidad de elección, el principio de tener la posibilidad de vivir en familia, papá, mamá e hijos y educar
educar a tus hijos de acuerdo a eso, el temor de Dios, la religiosidad, la justicia. La justicia es tan importante. Donde no hay justicia, no puede haber una sociedad que se desarrolle. Si esos principios no están, puedes tener todos los servicios básicos que quieras y va a venir el caos. Ahora, si encima de no tener los principios, la parte de agua, de salud, de electricidad, de gasolina, si no tienes nada de eso y tampoco tienes principios, ¿a dónde vamos? Pero fíjate que aquí está saliendo los principios de solidaridad, de la búsqueda del bien común para con los demás, está saliendo de una manera pero preciosa. No solamente aquí en Venezuela, sino en otras partes del mundo también lo estamos viendo. La búsqueda del bien común, que los demás se sientan bien, de que ahora me enteré de que si yo estoy bien, pero el que de al lado no está bien, entonces yo no voy a estar bien. Por lo tanto, tengo que buscar cómo hago que el otro se sienta bien para yo poder estar bien. María, eso viene. Ajá. María, tú Dime. te has convertido o eres una de las referencias intelectuales, por decirlo de alguna manera, en lo que es la aparición y el conocimiento de la aparición de la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto. A las luces del mensaje de la Virgen, que no es un mensaje tan directo o tan amplio, ¿ok?, como el que se recoge de la Guadalupe, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que tú le darías desde la boca de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto, a todos los venezolanos que están dentro de Venezuela, que están por todos los países y los confines del mundo, en una situación de recogimiento y en este momento que estamos viviendo de una Semana Santa en la interioridad de nuestra alma y confinados a las paredes de nuestros hogares? ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, yo me iría al mensaje original de la Virgen, que fue en 1652. Y ahí la Virgen se le aparece a una familia completa, papá hombre, mamá mujer e hijos. Se dirige al hombre como jefe de familia. El hombre, muy curiosamente, tiene el nombre de Coromoto. La palabra Coromoto en lenguaje indígena es una palabra compuesta, porque coro significa tormenta y moto significa detener. Por lo tanto, a él lo llamaban, así como en otras latitudes llamaban al jefe indio, lo llamaban águila veloz, o aquí lo llaman el que detiene la tormenta. Y el que detiene la tormenta en lenguaje indígena es Coromoto. La Virgen aparece a Coromoto y a su familia y le deja un mensaje. Y ese mensaje es muy importante, importantísimo al día de hoy, porque ella le dice algo sumamente sencillo. Dice, vayan donde los blancos para que les enseñen, les echen agua en la cabeza y ustedes puedan ir al cielo. Cuando ella le está diciendo, vayan donde los blancos, todos los blancos que habían en ese momento en Venezuela eran o portugueses o españoles, y todos eran católicos, unos más practicantes y otros menos, pero todos eran católicos. Ella no le dijo, vayan donde están los católicos, apostólicos y romanos para que les enseñen la Biblia. No, no, no. Vayan donde los blancos. Ya ella está diciéndoles a dónde tienen que ir y ellos entienden porque el indio tiene una piel un poco más oscura y ellos sabían que iban a ir donde estaban la gente de piel clarita y ojos claros. Ahora, cuando le dice para que les echen agua en la cabeza, ella le está diciendo, y como ella apareció en el río y también la llaman la Virgen del Agua, ¿no? El cacique entendió, Coromoto, que no era que se echaran agua como se echa agua uno en un río y juegan echándose agua. No, no, no. Él entendió que eso era algo mucho más serio, ¿eh? Y había que aprender por qué se iba a echar agua. Y esa agua, echarse agua, es el bautismo. Y ese bautismo, lo que está llamando, es que la Virgen está llamando bautismo. El bautismo es lo que nos hace hijos de Dios, miembros de la iglesia, pero hijos de Dios.
Y ese mensaje, la Virgen quiere que nosotros caigamos en la cuenta de que Dios es Padre y es un Padre bueno y quiere a nosotros como hijos. El cacique, que era un hombre muy bravo, un hombre, además de todo, muy violento, y lo muestra a lo largo del tiempo con todas sus acciones, él se sintió, entre comillas, como seducido, encantado con la voz de la bella señora, a la cual ni siquiera le preguntó el nombre. Él no le preguntó el nombre. Y por eso la llaman bella señora, porque él decía, es que la bella señora me dijo que fuéramos donde los blancos, para que nos echaran agua en la cabeza y pudiéramos ir al cielo. Y aquí hay otro punto que es muy importante. Es importantísimo este mensaje y daría para una reflexión muy larga. Pero ella está diciendo para que ustedes puedan ir al cielo, háganse hijos de Dios, para que puedan ir al cielo. Déjame El interrumpirte. cacique entiende. Déjame interrumpirte en ese punto. Nos has dicho que el mensaje de la Virgen es claro: vayan donde los blancos a que le pongan el agua, a recibir el bautismo y a aprender las cosas que ellos les van a enseñar. Eso no es más que una reiteración del mensaje de misión que nos da nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, que le da a los apóstoles: vayan a los confines de la tierra, enseñen a todas las criaturas lo que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que María no trae un mensaje nuevo, sino el mismo mensaje de su Hijo. Exactamente. La Virgen lo único que hace es repetir el mensaje de su Hijo, el repetir el mensaje de Jesús. Y nunca a lo largo de todas las apariciones, hay más de 1000 apariciones de la Virgen a lo largo del tiempo que están reconocidas por la Iglesia, pero hay muchísimas más, hay apariciones privadas, apariciones públicas, pero lo importante es que ella nunca se sale de ese mensaje que es respaldando las enseñanzas de su Hijo. Y quiero ponerte una cosa que es muy importante, porque ella le dice a los indios para que ustedes puedan ir al cielo. Y Coromoto entiende, aunque uno es un hombre que no sabía ni leer y escribir, que no conocía la fe cristiana, él entiende que cuando ella le está diciendo para ir al cielo es algo bueno que ella quiere. ¿Por qué? Porque todos nos tenemos en nuestra mente, en nuestro ser, ese conocimiento innato de que cuando uno muere va a un lugar de felicidad, de paz, de donde no se sale nunca, o va a un lugar de dolor, de sufrimiento, de donde tampoco se sale nunca. Las distintas culturas le han dado distintos nombres. Nosotros le llamamos cielo e infierno, otros lo llaman el nirvana y el naraka, pero lo interesante es que todas las culturas, aun cuando creas en la reencarnación, y por ejemplo los hindúes creen en 34 millones de reencarnaciones, tú vas a vivir 34 millones de veces. Cuando descansas en paz, ese es otro problema, pero vas a vivir, pero en la reencarnación número 34 millones, en esa reencarnación, ahí vas a ir o al lugar de felicidad, de donde no vas a salir más nunca, o al lugar de tormento y sufrimiento, de donde no vas a salir más nunca. Entonces, eso es algo que tiene innato el ser humano. Y él sabía que la Virgen lo que quería era que ellos fueran a un lugar de felicidad y de paz, que repito, nosotros lo llamamos el cielo, ¿sí? Pero, y que nos alejáramos de esta parte del infierno, esta parte de dolor. Y cuando tú estudias a lo largo del tiempo en todas las culturas del mundo, ese lugar donde no está el Dios bueno es un lugar de tormento, de sufrimiento, de llamas, de aceite, y Jesús, de aceite hirviendo, y Jesús lo menciona muchas veces en la Biblia, en el Evangelio. Entonces está clarísimo, vas para el cielo. Era una invitación siempre a que fuéramos felices, Por eso la ven aquí, da para que nosotros busquemos esa felicidad tan grande. Es decir, en el tiempo actual el mensaje sería: volvemos al núcleo familiar, volvemos a la iglesia primitiva y busquemos
nos dice actualmente la Virgen María, basado en el mensaje al indio Coromoto: busquemos de la verdadera religión. Si no te has bautizado, bautízate para que puedas ir al cielo. Exactamente. Y fíjate que hay unas características que son importantísimas en este mensaje de la Virgen de Coromoto. Nunca, en más de 2000 años, la Virgen nunca se ha parecido a una familia completa. Solamente en Venezuela, papá hombre, mamá mujer e hijos. Nunca la Virgen se ha aparecido el día de su cumpleaños. El 8 de septiembre, la Iglesia Universal celebra la maternidad, el nacimiento de la Virgen María. Y nunca se ha aparecido el día de su cumpleaños. Se aparece el 12 de diciembre y entonces el 12 de diciembre se convierte en importantísimo porque se apareció en México. El 11 de febrero se convierte en importantísimo porque se apareció en Lourdes, en Francia. Pero en ninguno de los miles de apariciones, ella se ha aparecido el día de su cumpleaños. Solamente aquí en Venezuela, el 8 de septiembre, aquí el día de su cumpleaños. Todas estas cosas son muy significativas porque la Virgen está diciendo, mira, yo los quiero a ustedes en familia, los quiero a ustedes en familia, los quiero a ustedes celebrando. Y parte de la gran tragedia de nosotros los venezolanos no es que estemos arruinados económicamente, no es que hayan arrasado con nuestros recursos naturales, eso es parte del problema. Pero lo que la gente más llora, a lo que la gente más le duele, porque ojo, nosotros los venezolanos no le tenemos miedo al trabajo, nosotros trabajamos, pero lo que más le da a la gente y lo que más lo paraliza es la separación de las familias, que nuestras familias se han ido un hijo para una parte, otro hijo para otra, están todos dispersos en todas partes del mundo buscando horizontes mejores. Eso sí es lo que nos acaba. Y fíjate que eso es lo que la Virgen no quiere. La Virgen nos quiere en familia. Y lo dijo desde 1652, los quiero en familia. ¿Ves? Wow. Y nuestra gran tragedia, te repito, es la división de la familia. De la Andrea. familia. María, dentro de esas familias en las que tú estás nombrando, pues hay jóvenes y esos jóvenes a los que me imagino que tú compartes mucho con ellos por tu trabajo de profesora universitaria, pues puedes ver que la visión de ellos es una visión un poco fuerte, es un poco difícil. En el sentido que ellos creen que a ellos no les va a pasar nada, que pues que eso es una cosa allá lejos, pero que si ellos más o menos no tienen contacto con nadie pueden andar por las calles. Acá lo vimos en Estados Unidos, pues lo seguimos viendo cómo las autoridades siguen luchando en las playas por decirle a los muchachos váyanse para la casa, no salgan. Ha sido, digamos, el ciudadano más desobediente, los jóvenes. Y también adicionalmente, ellos como que no alcanzan a ver este análisis o esta reflexión de la que estamos haciendo, este acercamiento más a Dios, este repensar lo que estábamos haciendo, quizás un análisis de nuestros valores y poder empezar a trabajar un poco en esto que nos nombrabas tú, el respeto por los demás, tener un temor de Dios, tratar de hacer justicia con mi prójimo, con mi amigo, con mi familia, dentro de mi familia. ¿Cómo tú crees que podemos nosotros, los padres, tratar de un poco empezar a abrir esa puerta de trabajar esos valores y de volverlos a analizar y reencauzarlos en el camino correcto a esos jóvenes que son un poco tercos y que tienen su manera obstinada de ver esta realidad? Mira, el joven tiene que ser terco, el joven tiene que ser rebelde, si no, no es joven. Y por ahí pasamos todos, si no, no somos jóvenes, porque estamos replanteándonos todo en la vida. Hay un problema y no es para darle la culpa a otros, sino sencillamente analizar que los padres de familia hemos salido mucho a trabajar por la necesidad de producir dinero, etcétera, pero nos hemos dado cuenta ahora con todo esto de la pandemia que en múltiples aspectos nosotros nos hemos olvidado de la educación de los hijos y damos por sentado
muchas de las cosas que nosotros sabemos y que nosotros hacemos, pero no se los hemos transmitido a los hijos. Y hay que transmitirle a los hijos, porque la sabiduría se transmite de generación en generación. Este tiempo en que nosotros hemos estado encerrados es un tiempo maravilloso para que los padres se sienten a hablar con los hijos y decirle, mira, yo cuando estaba chiquito, mira, yo hacía esto, yo hacía lo otro, y narrarles esas historias, que son formativas. Y son historias que entran como cuentos. Mire, ese es el cuento de mi papá, de mi mamá cuando estaba chiquito. Imagínate de mi abuela. Esa parte es sumamente formativa. Y esa parte tenemos que recuperarla. Que este tiempo es muy importante porque acuérdense de una cosa. Las palabras vuelan, las palabras pasan por ahí, pero el ejemplo arrastra. Y el saber decir, mira, mi mamá hacía tal cosa, mi papá hacía tal cosa, yo voy a hacer esto. Y muchas veces, bueno, por lo menos voy a hablar de mi experiencia personal. Cuando estaba jovencita, en muchos momentos yo decía, yo no voy a hacer nunca esto que está haciendo mi mamá, jamás. ¿Ve? Pero después, cuando me casé y tuve mis hijas, ¿ve? Me encontré de repente regañándolas de la misma forma y al mismo tiempo que las estaba regañando me venía a la mente, mi mamá, no es, yo juré que no lo Sí. iba a hacer, pero porque Ajá. los ejemplos se repiten y nuestros niños no han tenido ejemplos a imitar, han salido a buscar los ejemplos en la calle. ¿Y qué nos ha dado el mundo de la publicidad? El Transformer, el Megatronic, o sea, ¿qué es eso? O sea, Eh, son eso es, ejemplos de vida que no sirven para, que no son reales, que no son reales. Y tenemos que volver a los ejemplos de vida que son reales, de carne y hueso. María, pero esos ejemplos que tú señalas son inocuos e inofensivos realmente, porque cuando tú dices eso, yo pienso en algo peor. Lo que han encontrado en la televisión y en los medios es la ideología de género. Una familia de dos mujeres, una familia de dos hombres, que es incompatible con la naturaleza y con lo que Dios enseña en su santa palabra. Entonces, creo que el dejar que la televisión eduque a tu hijo no es la mejor salida. El darle una tableta, un teléfono para quitarte a tu hijo de arriba tampoco es la salida. Creo que sí viene la necesidad de que podamos compartir nuestras historias, nuestros valores y nuestras vivencias ancestrales con nuestros hijos. ¿Qué opina Andrea que se reía de eso? No, que es muy cierto, es muy cierto. Uno se encuentra con esa repetición de actos que en su momento decía uno, no, esto no lo voy a volver a hacer, esto yo no lo voy a hacer nunca, yo como mamá nunca voy a hacer esto y sí, eso es una realidad. Ese ejemplo jala muchísimo, muchísimo y está metido en nuestro subconsciente, en nuestro corazón y nos encontramos repitiendo actos de nuestros padres, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, eso es así. Pero bueno, excelente mensaje el que tú nos das, María, en el que aprovechemos estos momentos para crear esos ambientes y contarles a nuestros hijos lo que nosotros hacíamos, de pronto quizás empatizar un poco con ellos en que nosotros también fuimos jóvenes y también hicimos ciertas cosas que nos fuimos redescubriendo y sobre todo esa parte yo digo, por lo que estamos en este contexto de cuaresma, y es poner a la familia en oración. No solamente la abuelita y el abuelito están orando por todos los demás. Vamos todos a orar, vamos todos, ¿qué pasó hoy? Hoy miércoles de ceniza, ¿qué estamos conmemorando? ¿Qué fue lo que pasó? Quizás una homilía que haya sido o escuchada en alguna otra cuaresma, seguramente no se puso tanta atención como que el papá lea qué fue exactamente lo que pasó en un momento más íntimo, que el niño pueda preguntar, interrumpir, pero qué es esto, pero por qué lo hizo, pero estaban escondidos, estaban porque celebraron ellos también una cena. Hay muchas preguntas se hacen los niños hoy en día, ¿no? Entonces, esta invitación que tú nos haces es una invitación increíblemente valiosa para todos los que estamos escuchando y es aprovechar este tiempo en familia y coger a esos jóvenes y darles esa intimidad, ¿no?
para aprovechar el tiempo al máximo. María, yo quería tocarte un tema que a mí como colombiana o como no venezolana me ha llamado muchísimo la atención y veo estudiando tu trayectoria como escritora, veo que lo tienes acá, escribiste un libro acerca de José Gregorio Hernández. Me llama mucho la atención cómo este doctor influyó en la historia y sigue influyendo en los venezolanos. Cuéntanos un poquito quién es José Gregorio Hernández, porque quienes no somos venezolanos tenemos la idea que no es santo, pero que sí hace milagros, que hay mucha gente que le es devota, pero como que hay una confusión. Cuéntanos un poquito brevemente por qué hay tanta diferencia de conceptos alrededor de él. Mira, primero que todo es que porque todavía existe mucha gente viva, ¿sí? Que conoció acerca de José Gregorio Hernández, incluso que lo conoció personalmente, ¿eh? O sencillamente mi mamá fue amiga de José Gregorio Hernández, mi papá fue amigo de José Gregorio. Y de esos testimonios tan cercanos, de repente uno dice, ah, bueno, sí, pero es que un día se puso bravo, entonces no es santo. No, 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 no. Mira, José Gregorio Hernández fue un tipo que un muchacho que nació en el estado Trujillo. Era un muchacho de campesino rural. Y aquí hay un punto que es muy simpático, porque él pierde a su mamá cuando él tiene 8 años y él es el mayor de la familia. El papá se dedicaba a ayudar a las demás personas haciendo remedios caseros con hierbas, etcétera, y salía y se los llevaba y los recetaba a la gente. Pero José Gregorio estaba en el colegio, en esas escuelas rurales, donde ponen en un mismo salón de clase a muchachos de distintas edades, y el profesor, y aquí viene la importancia de los maestros, el profesor le dice al papá, le dice, mira, José Gregorio tiene una mente brillante, este muchacho no es para quedarse aquí en este medio rural, mándalo para Caracas, porque Caracas era, digamos, el lugar donde había la mejor formación, mándalo para Caracas para que él aprenda. Y el papá decide mandarlo para Caracas, pero es un muchacho de apenas 13 años, ¿sí? Y entonces le busca un lugar seguro para que él esté y viene a Caracas. José Gregorio termina su bachillerato aquí en Caracas y en medio de una familia de apellido Villegas, que era una gente muy seria y una gente que lo ayudó mucho a él en todos sus estudios. Y él empieza a estudiar medicina porque él quería originalmente estudiar derecho. Fíjate cómo es la cosa, y es la obediencia paterna. Es que de aquí se pueden sacar muchas cosas, porque es la obediencia paterna. Él quería estudiar derecho para ayudar a los demás, pero su papá le dijo, mira, puedes ayudar a los demás también como lo hago yo, ¿verdad? Con conocimientos médicos. Entonces, ¿por qué no estudias medicina? Y entonces nos complementamos entre la farmacia que yo hago y la medicina que tú sepas. Y José Gregorio aceptó por obediencia estudiar medicina. Él estudia medicina y al mismo tiempo era un muchacho que estos puntos son interesantes porque es lo que forma la historia. Él era un muchacho muy retraído, pero sabía que su papá le estaba costando mucho dinero pagar todos sus estudios, entonces él se afanaba para estudiar más, pero tenía muy buen oído musical. Y en casa de los Villegas, donde estaba, había un piano y entonces se ponía a tocar y aprendió a tocar piano autodidactamente y también el violín. Entonces, claro, una persona que toca piano, toca violín, además de todo, era bueno para el baile. Cuando habían fiestas, pues José Gregorio era un poco el centro de muchas de estas fiestas, aunque cuando era muy serio. ¿Okay? José Gregorio, a pesar de que tuvo mucho bullying, como llamamos hoy en día, los muchachos se metían mucho con él por su aspecto y sus cosas rurales que tenía. Él termina siendo el mejor estudiante. Se graduó con 23 años de médico y se graduó con las mejores. Su presentación de su tesis, habían 3 médicos de los más famosos de Venezuela en ese momento, y aquello se llenó, el auditorio se llenó de los compañeros de él, unos que lo querían más, otros lo querían menos, pero no importa, se llenó de aquello. Impresionante fue la presentación de su tesis, que no hubo
forma de ponerle otra cosa que la nota más sobresaliente. José Gregorio, por supuesto, los médicos le dicen, José Gregorio, te montamos un consultorio, porque sabían sus pocos recursos, te montamos un consultorio, venga para acá. Y él dijo, no. Yo le prometí a mi papá que después que me graduara de médico, me iba a ir de regreso a Isnotú a trabajar. Y hay otro punto importante, era un hombre que aceptaba el compromiso, aquello de el dinero, el poder, la fama, el mejor de todo. No, él dijo, no, o sea, yo me voy porque yo tengo que cumplir mi compromiso con mi papá. Y se fue de regreso a Isnotú. Pero en ese tiempo estaba de presidente el doctor Rojas Paul y decidió que él iba a modernizar la medicina venezolana. Y cuando decide que va a modernizar la medicina venezolana, le dice, va al colegio médico y dice, necesito un médico que me lo recomiende, que sea muy bueno, que nos ayude a modernizarla, la medicina con todos los instrumentos, etcétera, y a quien podamos mandar para Francia, para París, porque ese era el lugar en ese momento de los mayores desarrollos científicos, médicos, y se va y los propios médicos, ¿a quién escogen? Al muchachito recién graduado que se llamaba José Gregorio Hernández. Pero él es en Isnotú y dice, ¿qué hace el Isnotú? Con su papá, porque él se lo prometió a su papá. Entonces, lo van a buscar Isnotú y el papá le dice, mira, te tienes que ir. Entre el tiempo en que él sale de allá de Isnotú, llega a Caracas, prepara todo para irse, él empieza a estudiar francés. Pero acuérdate que él tiene buen oído musical. Y el que tiene buen oído musical es fácil para aprender los idiomas. En aquel entonces se monta en un barco y esos barcos duraban 3 semanas para llegar. Y él se fajó a aprender francés de una manera autodidacta. Cuando él llega ya a París, bueno, chamusqueaba el francés. Pero a pesar de eso, él pues le faltaba mucho para terminar de dominar el idioma, pero él empieza a trabajar en uno de los mejores laboratorios que había en el momento, porque además de todo era el enviado del presidente de Venezuela y Venezuela era algo sumamente importante en aquel entonces. Increíble, para que veas. Trabaja en ese laboratorio, que es el laboratorio más importante, y cuando termina su primer año allí, le dan unas medallas de reconocimiento por ser el mejor médico que ha trabajado y que ha pasado por allí. Le dan unos reconocimientos increíbles. José Gregorio tiene reconocimientos en Francia. Luego, cuando él le dice, mira, ahora ¿cuándo te puedes regresar? Y él dice, miren, en Alemania están haciendo también una serie de cosas nuevas. Y él se va a Alemania, por lo tanto también aprende alemán. Fue un hombre que terminó hablando 7 idiomas. 7 idiomas. Lo hemos puesto a veces como un pobrecito. No. Era un hombre que hablaba 7 idiomas. Se ganó premios en Francia, se ganó premios en Washington, en Estados Unidos, en el Congreso Panamericano de Medicina, ¿verdad? Las ponencias que hizo fue algo impresionante. Y cuando él se regresa a Venezuela, él se regresa con todos los equipos más modernos, porque el gobierno le facilitó la compra de todos esos equipos modernos, y se los trae. Ojo, en aquel entonces había uno que otro médico aquí que tenía de estos equipos médicos muy avanzados, pero era para su uso personal. José Gregorio los traía para el uso de todos los médicos. Y una cosa que suena como muy increíble, él es el que trae el microscopio a Venezuela. Claro, nadie sabía cómo se utilizaba el microscopio. Entonces, cuando él llega a Venezuela, como un médico jovencito, y llega con todos estos instrumentos médicos, ¿quién era el que iba a enseñar? Era él. A él le dieron todas las cátedras, la cátedra de bacteriología, todas estas cátedras se las dieron a él. ¿Para qué? Para que él le enseñara a los demás. Entonces él terminó enseñándole a sus propios profesores el uso de los equipos médicos. José Gregorio, a pesar de ser un tipo que era increíblemente inteligente, brillante, él nunca se le echaba.
y él de repente pues se ocupaba del más pobrecito, del más rico. Mira, era la época, llegó la época después de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez fue un general muy temido aquí en Venezuela. Bueno, en más de una ocasión, Juan Vicente Gómez y sus hermanos y todo su tren, ejecutivo gubernamental llamaron a José Gregorio. José Gregorio iba para allá y los curaba y les cobraba lo que le cobraba a todo el mundo, 5 bolívares. Esa era la visita. 5 bolívares cobraba. Pero también ese mismo día, en esos mismos tiempos, él se enteraba de que había un niñito pobrecito en una casa, en un barrio que estaba muy mal, y iba, le tocaba la puerta a la mamá y le decía, mire, me dijeron que su hijo estaba muy enfermo. Y la mamá, en ese caso particular, fue muy, muy sonado porque la mamá le dijo, mire, yo no lo puedo contratar porque yo no tengo dinero con que pagarle. Y él dijo, no, esto no se da de dinero, déjeme ver a su hijo. Se metió en el cuarto donde estaba el hijo, habla con el hijo y tal, le dijo, ya yo vengo. Y sale y regresa, regresa al rato y regresa con una pelota, con un carrito y con una chuchería. Y dice, permiso, y entra de nuevo al cuarto, a la habitación donde está el niñito. Y de repente la mamá oye unas risas y unas cosas. Y José Gregorio sale de ahí y le dice, señora, su hijo estaba enfermo, era de tristeza. Con esta pelota, con este carrito y con estas chucherías, ya está curado. Y efectivamente el muchachito se curó. El muchachito se la pasaba visitando al doctor Hernández porque ese era su amigo. Él trataba igual a unos que a los otros. Y como profesor tiene una historia, pero brillante. Como profesor, era el mejor profesor de toda la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad? Porque imagínate, muchachos de derecho, muchachos de economía, muchachos que estudiaban ingeniería, de repente, en un momento, no tenían clase y se acercaban a donde estaba dando clase José Gregorio y le decían, doctor Hernández, ¿podemos asistir como oyente a su clase? ¿Cómo no? Pase. Y él dejaba que la gente pasara. Y la maravilla era que todos entendían, porque él explicaba de una manera en que todos entendían. Él decía, yo explico aquí y después ustedes van a los libros a estudiar esta otra parte, la parte bien científica con todas las palabras, pero aquí lo que me interesa es que entiendan lo que van a estudiar. Mano. Así que te extiendo y te dejo abierta y te ofrecemos, Andrea y yo y Radio María, este programa para que en un futuro hagamos un programa dedicado a la Virgen de Coromoto, hagamos un programa dedicado al doctor José Gregorio Hernández y podamos disfrutar de todo ello, además de todo aquello que tú quisieras compartir al resto de la humanidad. Es que me parece excelente tu invitación, Rafa, María. Tenemos esta deuda de dedicar un programa completo, si quieres, a él, a su historia, a sus enseñanzas y cómo lo ve la Iglesia Católica. Con muchísimo gusto y de verdad les agradezco enormemente la invitación. Ya hemos llegado ya así al final de su programa en la iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. María García de Fleury, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo, tu conocimiento. No, María, darte las gracias y bueno, que en otro programa nos vemos y a todos nuestros oyentes una feliz Semana Santa, que Dios nos guarde y aquí nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos, que la Virgen de Coromoto haga esa acción de renovar la fe en toda la extensión de nuestra patria y en la extensión del mundo entero, porque así seremos Amén. mucho más felices y recordemos que con Dios siempre ganamos. Amén. Hasta el próximo miércoles. Esto fue En la Iglesia. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez.